Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a la escuela dominical, a la lección del día de hoy, de esta mañana. Continuamos con esta serie de estudios que hemos tenido acerca de personajes favoritos de la Biblia. Y en este caso vamos a estudiar acerca de Noé. Noé es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, probablemente también de ustedes, ya conozcan la historia acerca de Noé, pero algo que me fascina de Noé es precisamente su fidelidad. Noé fue fiel en un tiempo y en un mundo donde nadie hacía lo que agradaba a Dios. Noé decidió ser diferente. ¿Y saben qué es lo que me maravilla más que cualquier otra cosa? Que gracias a Noé nosotros estamos hoy aquí vivos y estamos en la iglesia. ¿Han pensado ustedes en eso? Gracias a Noé nosotros estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque ya Dios había decidido destruir a toda la humanidad. Había decidido eliminar a toda la humanidad. Pero cuando vio a Noé, dijo: Noé es diferente. Noé no vive igual que los demás. Noé es diferente. Decido empezar con la humanidad a través de él. Y cuando estudio acerca de Noé, siempre me llevo a hacerme estas preguntas, que las hago para todos el día de hoy y que podamos meditar en ellas. ¿Alguna vez a ustedes le han pedido hacer algo que nunca habían hecho antes o que nadie nunca había hecho antes? ¿Se imaginan ustedes a Noé, hermanos? Dios viene y le dice a Noé: construye un arca. Nunca nadie había construido un arca. ¿Alguna vez le han pedido a usted hacer algo que nadie más ha hecho? Si ha sido así, ¿recuerdan ustedes cómo respondieron? Sí, no, tal vez, no puedo, no, eso es muy difícil. ¿Cuántas interrogantes pudo haber tenido Noé cuando Dios le pidió que construyera un arca? Cuando a ustedes le pidieron eso, ¿le dieron instrucciones de cómo realizar esa tarea? Eso también es algo fascinante en la historia de Noé. Ver que no solamente Dios le dio una tarea, sino que le dio exactamente las instrucciones de cómo realizarlo. No le dejó ahí la decisión propia, no, le dio exactamente las instrucciones. ¿Y cómo respondieron ustedes cuando alguien les pidió que hicieran algo nuevo? ¿Cómo respondió Noé? Génesis capítulo 6, versículo 22 dice que Noé hizo exactamente todo lo que Dios le había pedido, conforme a Dios se lo había pedido. Y como decía hace un momento, hermanos, en el capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En este caso, Noé fue agradable. Noé hizo sonreír a Dios en un mundo donde nadie más lo hacía. Y Dios, permítame utilizar esta frase, Dios encontró esperanza de nuevo. No que Dios tenga esperanza, pero espero que me entiendan. Dios había perdido toda esperanza en el ser humano. Dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, y como me arrepiento de haberlo creado, decido eliminarlos de la faz de la tierra. Dios encuentra de nuevo esperanza en la persona de Noé y decide comenzar de nuevo. Pero de nuevo, hermanos, hago esta pregunta: ¿cuál fue la razón del diluvio? ¿Por qué sucedió el diluvio? ¿Y por qué la necesidad de construir un arca? ¿Recuerdan la historia perfectamente? Creo que
la vivimos, si crecimos en la iglesia, escuchamos la historia bíblica de chiquitos, o alguien en alguna ocasión ha predicado el diluvio de Noé, pero ¿por qué sucedió el diluvio? Por acá la hermana me dice por el pecado. Sí, el pecado se había multiplicado grandemente en la tierra. Dios decide castigar a la humanidad y decide decirle a Noé que construya un arca. ¿No les parece a ustedes curioso? Dios pudo haber eliminado a la humanidad de cualquier otra forma. Digo, hubiera podido mandar una bomba nuclear, hubiera podido enviar un terremoto o cualquier otra plaga, o no sé cómo decirlo, pero ¿por qué un diluvio? ¿Y por qué se le encomienda a este hombre construir el arca, la necesidad de un arca? Otra vez, hermanos, Dios pudo haber salvado a Noé y a su familia de cualquier forma. ¿Para qué le dice que construya un arca? ¿Saben ustedes aproximadamente cuánto se estima que tardó la construcción del arca? 120 años se estima que duró Noé construyendo un arca. Muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a tener esa edad. Es más, si llegáramos a los 100 años, seríamos afortunados. 120 años, Noé construyendo un arca. ¿Qué creen ustedes? Fue la razón de haberlo hecho de esta forma. Porque Noé durante 120 años no solamente construyó el arca, también anunció y predicó a la gente: va a venir un diluvio, la tierra va a ser destruida. Entonces esos 120 años no fueron únicamente para construir el arca, sino para que se anunciase un mensaje. A pesar de que Dios había perdido la esperanza en esta humanidad, también quería que ellos fueran salvos. La maldad del hombre era grande en la tierra y todo intento de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. El versículo 11, la tierra también se corrompió delante de Dios y la tierra se llenó de violencia. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que era la humanidad en ese entonces para que Dios haya llegado a la determinación de decir: mejor es matarlos porque ya no hay solución con esta gente, ya no hay nada que hacer? El verso 12 dice: y miró Dios la tierra y en verdad estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Si ustedes creen que el mundo de hoy es terrible y que el mundo de hoy está corrompido y solamente maldad por todo lado, el mundo del tiempo de Noé no era diferente. Incluso podría decir que hasta era peor. Verso 17, vio Dios que había maldad en la tierra y decidió destruir a los hombres, a las bestias, a los reptiles y a las aves del cielo. Y uno diría, bueno, ¿por qué culpa tienen los animalitos? El que se estaba portando bien era Noé y el que se estaba portando mal era el resto de la humanidad. ¿Por qué destruir a todos los animalitos? ¿Por qué destruir toda la tierra? Dios solamente sabe por qué hace las cosas. Lo cierto del caso es que necesitaba, ¿no?, limpiar toda la tierra. El mensaje para nosotros es claro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y este mensaje es para nosotros hoy, todo lo que hay en el mundo, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas nos ofrece el mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos y la soberbia o la vanagloria de la vida. Esas son las tres cosas que nos pueden hacer pecar. Y en el mundo de Noé, en el tiempo de Noé, eso estaba
ahí en su apogeo, en su pleno desarrollo, y ya se había multiplicado. Claro, para el capítulo 6 de Génesis han pasado cientos de años. Para nosotros parece que Génesis 1, 2, 3, pasó como en un par de semanas o en unos cuantos meses. No, ya la maldad se había multiplicado en la tierra. Algunos eventos históricos, hermanos, de la maldad y el juicio del hombre, porque me parece importante recordar que aunque Dios pues decide dar inicio con Noé, la nueva humanidad, aún después que Noé sale del arca y comienza de nuevo la humanidad a multiplicarse en la tierra, también la maldad comienza a multiplicarse. Y ya para Génesis 18 y 19 encontramos la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades terribles, llena de inmundicia, de pecado. La historia quizá la conocemos. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, y por eso envía en este caso unos ángeles a la ciudad, en este caso para avisarle a Lot y a su familia que deben salir de la ciudad, porque la ciudad va a ser destruida. Y Lot deja a estos ángeles entrar a su casa. Y dice la historia en Génesis 19 que la gente de esa ciudad tocaban la puerta a Lot y le decían a Lot: ¿quiénes son esos hombres que han entrado en tu casa? ¿Quiénes son esos visitantes? Ábrenos o sácalos, porque queremos conocerlos. Y hay algunos eruditos que dicen que esa expresión "queremos conocerlos" lleva una connotación sexual. Es decir, sáquelos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Y sabe por qué el texto lo apoya? Porque aún el texto dice que la respuesta de Lot fue: no hagáis este mal tan grande. Yo tengo 2 hijas, se las voy a dar a ustedes para que hagan con ellas lo que quieran. Es lo que dice el texto. Entonces Lot, en lugar de dar a estos hombres que eran ángeles, Job dice: les voy a dar a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Entonces esto refuerza la idea de que era una ciudad corrompida grandemente en lo que sexualidad se refiere. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales, todos contra todos, perdónenme la expresión, pero era el mundo en el que vivían estas ciudades, y Dios decide destruirlas. También vemos la historia de David, hermanos, en 2 de Samuel 11 y 12. Pues no tenemos tiempo para analizar cada una de estos acontecimientos. Son simplemente algunos eventos históricos donde vemos cómo Dios ha manifestado su ira contra la inmundicia y el pecado del hombre. Con los israelitas en varias ocasiones, en ese trayecto o camino en el desierto, varias veces los castigó por su desobediencia. Estos eventos, por supuesto, que comparten similitudes con la corrupción y destrucción espiritual que algunos pues van a tener que experimentar en la segunda venida de Cristo, porque al final es la última destrucción o castigo que todos vamos a recibir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que
Es importante la historia de Noé, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de los israelitas. Son importantes historias para saber que Dios siempre ha castigado lo que está mal. Siempre ha castigado al desobediente. Al pecador siempre lo ha castigado. Y es importante para nosotros porque hoy, aunque tenemos un Salvador, también vamos a ser juzgados, también vamos a tener que ser castigados si somos desobedientes al Señor. Los cielos y la tierra, que ahora están preservados por la misma palabra, están reservados para el fuego hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Después del diluvio, Dios da su pacto, su señal, el arco iris, para decir: no castigaré más a la tierra con agua, sino que ahora el castigo será con fuego. Un recordatorio para nosotros, hermanos. Si alguien tiene preguntas o comentarios, lo puede manifestar. Un importante recordatorio para nosotros. Segunda de Pedro 3, 11 al 15. Por tanto, puesto que todas estas cosas serán deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa conducta, piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Sabiendo que este mundo va a ser destruido, dice Pedro, ¿cómo debemos comportarnos? Por tanto, amados, aguardando estas cosas, procurad ser hallados en él en paz, sin mancha, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No debemos jugar con la paciencia del Señor. Vamos un poquito a la historia de Noé y por qué vemos en Noé su fidelidad. En primer lugar, Noé agradó a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vean ustedes qué importante el versículo 9. Yo casi siempre me he enfocado más en el versículo 8. Pero el versículo 9 me da tres características de Noé. Número 1, era un hombre justo. Número 2, fue un hombre que en su generación, en su tiempo, era un hombre perfecto. ¿Y por qué fue un hombre justo y perfecto? Porque dice el texto en el versículo 9, caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Para ustedes, ¿qué representa, hermanos? ¿Qué significa que Noé caminó con Dios? ¿Qué nos da a entender eso? Anduvo con él todo el tiempo, en su vida diaria. No hubo un solo momento en que Noé dejara a Dios de lado. Siempre estuvo con él. Claro, ¿cómo no se iba a agradar Dios de ese hombre? Otra vez, mis hermanos, en un mundo donde cada quien hacía lo que mejor le parecía, Noé decía: no, yo voy a caminar con Dios. Y caminar con Dios significa también preguntarnos ¿qué le agrada a Dios? Bueno, hoy me voy a levantar, voy a salir a trabajar, voy a salir al supermercado, voy a hacer todas las diligencias que como humanos hacemos, pero en cada una de esas cosas, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo hable? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte? Así yo entiendo que caminó Noé con Dios. Ahora,
perfecto, es importante que entendamos que no significa sin pecado. Cuando uno lee, bueno, Noé era perfecto. Ese hombre no cometía pecado. Ese hombre no cometía errores. Y no, perfecto no significa que uno viva sin pecado. Nosotros podemos ser perfectos. ¿Sabían ustedes? Y perfecto significa alguien que es completo. Alguien quisiera dentro de un momento leer Santiago 1:4. Lo va buscando y alguien me lo lee. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno en este mundo que sea justo, porque todos hemos pecado. Pero con Cristo Jesús como nuestro Salvador y con la palabra escrita que hoy tenemos, podemos alcanzar justicia y perfección. ¿Alguien tiene Santiago 1:4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias, hermano Christopher. Dice el texto que tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. La Biblia dice que podemos ser perfectos y que podemos ser completos. ¿Recuerdan ustedes 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? No lo tengo en mis notas, pero ¿lo recuerdan? Do you remember 2 Timothy chapter 3, verse 16? What does the Bible say? Say that right there. Can you quote it? Go ahead, Nathan. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for instruction, for correction. And something else. But what's the purpose of that? Do you remember verse 17? That the man without name be complete, Complete. thoroughly equipped. That's the word. Thank you. That's the word I'm looking for. Because right here, if you are understanding me, I'm saying the perfect doesn't mean without sin. So we can be perfect. And we can do it. We can reach that goal because we have the scripture, the Bible. The Bible, the Word of God, is going to help us to be perfect or complete, fully equipped, perfectamente preparados, dice el texto. El texto que el hermano decía de 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra o toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para instruir, redarguir, corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto. La versión en inglés de ellos dice para que sea completo. Cuando la Biblia dice que nosotros podemos ser perfectos, se refiere a completos. Y la Biblia entonces es la que nos ayuda a estar completos o perfectos en el diario vivir. Fíjense ustedes qué importante. ¿No han ustedes escuchado esa frase? Perfecto no es nadie, nadie es perfecto. Pero la Biblia dice que nosotros podemos ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Hablemos ahora acerca del plan de Dios, del diseño y de la integración. Leamos Génesis 6, 14 al 17. Es cierto, Noé fue un hombre obediente, pero cuando Dios decide salvarlo, le da un plan. Y ese plan dice así: Dios le dice a Noé:
hazte un arca de madera de gofer. Podía ser cualquier madera, madera de cedro, madera de pino, madera de roble, no. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos tenía el arca? Ahí está, usted tiene la respuesta. 3, verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio, perdón, de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así que, ¿cuáles son las instrucciones? Aquí tengo más o menos en la presentación para ayudarnos. El arca debía ser construida de madera de gofer. Debía tener específicamente estas medidas, que más o menos cuando uno hace la conversión, 1 codo eran aproximadamente 18 pulgadas del día de hoy. Entonces usted tiene las medidas ahí en pie. Era un gran barco, una gran embarcación, con varios aposentos de 3 pisos, con una ventana, con una puerta. Tenía que ser sellada por dentro y por fuera, con cubierta de brea, una puerta al costado. Vean todo el plan y el diseño de Dios. Dios no simplemente le dijo a Noé: hágase un barco ahí para que pueda ser salvo. No. Como ocupo que seas salvo, también ocupo ver tu obediencia. Ocupo ver si haces las cosas como yo te digo. Si haces las cosas como yo te digo, vas a ser salvo. ¿Qué dice el versículo 22? Verse 22. ¿Qué dice el verso 22, hermana Yendri? Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Amén, gracias. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué importante esa expresión. Noé no dejó de hacer ni una sola cosa, sino que hizo exactamente lo que Dios le pidió. ¿Qué hubiese pasado si Noé dice: no, ¿para qué esta ventana? No voy a hacer la ventana. O hubiese dicho: no, la puerta no me gusta de este lado, la voy a poner del otro lado. No, a mí no me gusta esta madera, voy a utilizar esta otra madera. O a mí me parece que estas medidas están muy grandes, voy a hacerla más pequeña. ¿Sabe que a veces así actuamos en la vida? ¿Por qué Dios me pide hacer esto? No, mejor yo lo voy a hacer de esta manera. Y luego nos estamos quejando que por qué nos sucede esto y lo otro. ¿Será porque no hemos obedecido a Dios como Él quiere? Importante pregunta, ¿no es cierto, hermanos? Pregunta: ¿tenía Noé alguna experiencia en la construcción de un arca de ese tamaño? Nunca nadie había hecho un arca. Y por tanto Noé no tenía experiencia. ¿Cuál fue la primera pregunta o la primera excusa que pudo haber puesto Noé cuando Dios le dice: haga un arca? Si Dios me dice a mí hoy que me construya un arca, lo primero que yo diría es:
yo no tengo experiencia, ni siquiera sé trabajar la madera. O sea, yo no puedo hacer eso. Noé tenía esa buena excusa. Nunca nadie había construido un barco de esa magnitud. Pregunta, ¿le dio Dios a Noé una fecha? ¿Le dio Dios a Noé una fecha para terminar el proyecto? Si se la dio, yo no la miro en el texto. Porque Noé, digo, sin la más mínima experiencia, pudo haber comenzado a hacer cálculos y a decir, o sea, para terminar este barco, ¿cuánto tiempo me va a demorar? O sea, pensemos, hermanos, en ese tiempo, no existían maquinarias, no existía una motosierra, no existía una vagoneta o una maquinaria pesada para trasladar esos troncos y esos árboles. ¿Qué tuvo que hacer Noé? ¿O qué tenía que hacer Noé? Ir hasta el bosque, cortar el árbol, que si nos ponemos a pensar, lo mejor que pudo haber tenido era un hacha, empezar a volar hacha, cortar ese árbol. Una vez que ese árbol caía, yo me imagino a cortarlo en pedazos, porque no creo que se lo iba a echar a la espalda del solito, no se lo iba a cortar en pedazos, a tomar medidas, a trasladarlo, porque de nuevo, hermanos, no había una maquinaria, equipo especial para jalar eso. Tuvo que haber sido todo con la mano, con el cuerpo. Trasladar troncos de madera, pedazo a pedazo. Noé pudo haber dicho, ¿cuánto me va a tomar terminar este barco? ¿Cuánto? Señor, ¿cuándo necesito terminar este barco? ¿Cuándo necesito? Dios no le dio una fecha. Y por eso les decía hace un momento, 120 años. ¡Wow! 120 años. Jalando troncos de aquí para allá, cortando madera, pegándola, clavando. ¿Todo por qué? Porque Dios dice que hay que hacerlo. Sobre algo que no tenía sentido porque nunca había llovido en la tierra. Noé no sabía lo que era un diluvio, no sabía. Pero Noé dijo, si Dios dice que hay que hacerlo, lo voy a hacer, hay que hacerlo. Pregunta, y ya la he preguntado de otra forma, pero ¿tenía Noé alguna excusa válida o legítima para no construir un arca que medía aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto? ¿Tenía Noé alguna excusa válida? Sí, muchas. No, Señor, no puedo. Qué cansado. Qué pereza. This is a boring work. Boring work. I don't have a clue. I don't have the skill. I mean, being honest, how long is gonna take me this work? Just do it by myself? Excuses. Did he has excuses for God? But not him, because he was perfect. He walked with God, right? What about if today God asked me to do something new, something that anyone did before? Good question, right? Pero el versículo 22 dice, Noé hizo todo conforme a Dios le dijo. Sabemos que Noé no realizó esta obra de construcción por sí mismo. Digo, yo voy un poco más allá en la escritura y yo me quisiera pensar que sus hijos le ayudaron, que su esposa era la que le llevaba el almuercito todos los días, que Noé estaba ya jalando troncos y árboles y pegando
y su esposa participó. ¿Cómo? Llevándole la burrita, como decimos en mi país, llevándole la lonchera, las tortillas con queso, el arroz y los frijoles. ¿Cuáles son algunas formas, hermanos, en las que podemos pensar que Dios le ayudó a Noé con ese plan? Pueden ser muchas. En 5 minutos que me quedan, hermanos, tengo varias diapositivas todavía, pero me quedan 5 minutos. Es gran historia. Dios le dijo a Noé que entrara al arca con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Dios dijo que trajeran 7 de cada animal limpio, 2 de cada animal inmundo, macho y hembra. Así lo hizo Noé. Hoy podemos decir acertadamente, hermanos, que la fidelidad de Noé le dio salvación. ¿Me siguen? Fue su fidelidad lo que lo hizo salvo, y gracias a su fidelidad nosotros somos salvos también el día de hoy. Génesis 8, 1-19 dice: entonces Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente y de todos los animales que estaban en el arca. Después que vino el diluvio y que estaba ese arca ahí en el agua por tanto tiempo, Dios se acordó de Noé. 8 almas fueron salvas por agua, dice Pedro en 1 Pedro 3:20. La fe de Noé lo llevó a preparar el arca. Uno no podría hablar de Noé sin ir a Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde nos dice: por la fe, siendo advertido, divinamente de cosas que aún no se veían, movido por temor piadoso, preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es según la fe. Lo que llevó a Noé a construir el arca fue la fe, la devoción que tenía para con su Dios. La Biblia define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe involucra creer, la fe involucra obedecer, la fe involucra acción y la fe involucra confiar. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos fe? Cuando Dios nos dice algo y nosotros lo creemos. Cuando Dios nos pide algo y lo obedecemos. Cuando Dios dice que hagamos algo y lo hacemos. Y cuando Dios nos dice cosas que son absurdas, pero aún así confiamos. Solo ahí nos damos cuenta que tenemos fe bíblica o verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles se ven claramente, entendiéndose por las cosas creadas, es decir, su poder eterno y su divinidad, de modo que no tienen excusa. El mundo antiguo tenía suficiente evidencia para creer en Dios. ¿Tenemos nosotros evidencia hoy? Claro que sí. Para cerrar esta clase, hermanos, que el tiempo siempre se me va muy rápido, pero ¿qué podemos aprender de Noé? Y de su fe, principalmente. Aprendemos que Noé fue un siervo. Dice que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. ¿Somos nosotros siervos del Señor? ¿Estamos haciendo todo lo que Él nos pide? Solo usted tiene la respuesta. Noé también fue un líder, aunque esa palabra no aparece en la Biblia, la palabra líder, pero fue un hombre que dirigió a su familia. Hoy yo entiendo que Noé y su familia todos juntos trabajaron en la construcción del arca, de alguna forma. Lideró a su familia a la salvación. Noé fue optimista.
Es decir, que Noé no se desanimó 5, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, 100 años. ¿Y cuándo se va a venir este diluvio? 120 años y Noé nunca se desanimó, completó la obra. Entendemos que Noé también fue un hombre comprometido con el plan de Dios. Lo que Dios me pide hacer, yo necesito terminarlo. Noé también fue un comunicador por excelencia. Como ya dije, 120 años no solo construyendo el arca, sino que también predicó acerca de lo que se venía. Y aprendemos también de Noé de su coraje. Un hombre de valor, con coraje. Y hace falta coraje para escuchar, creer, confiar y ser responsable en lo que Dios nos pide. Me pareció muy importante recordar, para terminar esta clase, recordar la promesa de Dios a Noé en Génesis 9, 12 al 17. Y es que como resultado de su fidelidad y obediencia, Dios le hizo la promesa a Noé de nunca destruir la tierra más con agua o con inundación. No todas nuestras preguntas van a tener respuesta. Yo creo que podemos terminar esta lección con eso, hermanos. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo un montón de preguntas para Dios. Quisiera que Él me responda por qué esto, por qué lo otro, pero no todas las preguntas nuestras van a tener respuesta. Hay cosas secretas que le pertenecen solo a Dios y las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué sucede aquello? No sabemos. Solo Dios sabe y nos hace falta confiar en que serán para bien. A pesar de que no tenemos respuesta para todo, Dios nunca nos va a pedir hacer algo imposible. Hoy yo leo la historia de Noé y yo digo, para Cristian, construir esa arca es algo imposible. Yo no podría hacer esa arca. ¿Podrían ustedes? Yo me tocaría la cabeza y diría, una arca. No para mí. Un arca, no. Eso es imposible. Pero Dios nunca nos va a pedir algo imposible. Siempre lo que Dios nos pide hacer es porque somos capaces de hacerlo. Y no conocemos nuestro potencial hasta que desarrollamos esas habilidades. Termino la lección, hermanos, y esta sí que es la última diapositiva con esta, frase, pensamiento de Dave Willis, que dice: la fe no es un sentimiento. La fe es una elección. Confiar en Dios incluso cuando el camino por delante parece incierto. Esa es la verdadera fe. La fe no es un sentimiento, sino que es una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Confiar en Dios incluso cuando el camino por delante se ve incierto. No, se ve oscuro. No hay esperanza. No voy a llegar a la meta. No esto, no aquello, siempre no. Cuando tenemos verdadera fe, por más que el camino se vea espinoso, oscuro e imposible de transitar, la fe nos dice que sí vamos a llegar. Y ese es el mensaje final que quiero que nos llevemos de esta clase y del día de hoy. Por la fidelidad de Noé estamos todos hoy aquí. Gracias a Dios por él. Y nosotros podríamos ser los Noé de este tiempo. Usted puede ser el Noé en su iglesia, en su congregación. Usted puede ser el Noé en su familia. Puede ser el Noé en su barrio. Seamos como Noé, hermanos. Me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda.